Bien, vamos a ir a otro tema para conversar sobre las primeras diligencias que ha ido desarrollando ya la Fiscalía, también el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero de manera interna para indagar en estos presuntos pagos a funcionarios públicos por parte de, como parte de una estrategia de defensa elaborada en torno al empresario Daniel Sauer y que involucra al abogado Luis Hermosilla. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jara Quemada. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, Sebastián, qué gusto verte nuevamente. Igualmente, gracias por el contacto. María, bueno, ha sido uno de los temas probablemente más comentados de estas últimas horas y un escándalo por el audio, por lo que revela la conversación, que es muy larga por lo demás. Hay varias líneas que uno podría tomar como el análisis, pero a tu juicio, ¿qué es lo más relevante, lo más grave de esta revelación? A ver, yo creo que una de las cosas que más preocupa es la idea de que pudiera haber una red bastante extendida de corrupción dentro de dos servicios que la verdad es que uno tenía la percepción, o tiene la percepción de que tenían sus procedimientos bastante bien aceitados, por así decirlo, para prevenir este tipo de hechos. El Servicio de Impuestos Internos ya ha tenido investigaciones previas por casos de corrupción, y por lo tanto tiene procedimientos que uno espera que efectivamente prevengan este tipo de casos, y los audios darían a entender que esto es algo que habría estado ocurriendo hace un tiempo. Entonces yo creo que esa es la primera preocupación que uno tiene, que es decir, efectivamente puede haber un entramado de corrupción mayor del que alguien podría haber sospechado, pero obviamente todo esto va a tener que investigarse porque efectivamente es solo un audio y sabemos que en el fondo no podemos creer a pie juntilla todo lo que dice ese audio, sí, y claro. va a tener que investigarse, pero yo creo que esa es la primera alerta que nos levanta, que dos instituciones que son vistas como bastante modelo, no son libres de nada, pero son vistas como bastante modelo, que pudieran tener un entramado de corrupción más amplio del que uno hubiera podido sospechar. Claro, y estamos hablando de una institución fiscalizadora, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, de la CMF, sí, que es reguladora. O sea, son dos instituciones muy sensibles, además, dentro del tema. Son instituciones muy sensibles y que tienen un contacto diario con el sector privado, y que por lo tanto, si es que fueran tan susceptibles a la corrupción, si hubiera una red como la que se escucha al menos en los audios, la verdad es que sería bastante preocupante y habría que ver cómo atajarlo rápidamente y qué procedimientos habría que cambiar para que esto no ocurriera en el futuro. Sí. Pero insisto en que las investigaciones van a decir qué tan extendido podría estar esto, o si en verdad son algunos pocos funcionarios o funcionarias, o incluso si no hay nadie y simplemente era una especie como de bluff del abogado. Eso es lo que vamos a tener que ver con las investigaciones. Claro, es lo que se tiene que determinar. Ahora, de todas maneras, llama la atención que se habla de un concepto como si fuera un asunto muy común, muy normalizado, de la caja negra también. Eso es bien llamativo, porque habla de un mecanismo, digamos, para generar esos pagos. Exacto, o sea, efectivamente, yo creo que los audios impactan bastante, yo creo que muchas cosas que impactan, pero también da a entender que hubiera un oficio en esto, que fuera algo como bastante como común. Y yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay personas, empresas, abogados que siempre van a estar disponibles a romper las reglas. Y lo que yo creo que acá lo que vamos a tener que determinar es si este es un caso particular o si efectivamente hay una práctica mayor. Porque eso obviamente cambia las situaciones. O sea, si la práctica un poco más común o si una manera de resolver estas situaciones es efectivamente a través de cajas negras, también se habla de un montón de empresas presuntamente involucradas en pasar facturas ideológicamente falsas. Entonces, yo creo que esto efectivamente puede ser algo más reducido o se puede empezar a tirar del hilo y que efectivamente descubramos un entramado mayor. Yo creo que esa es la preocupación con la que muchos nos quedamos cuando escuchamos los audios, y por eso yo creo que las investigaciones van a ser tan relevantes, y ahí yo creo que va a ser clave el rol que cumplan estas instituciones, pero también el Ministerio Público, porque evidentemente tiene que haber algún tercero independiente que colabore con estas investigaciones y no dejarlo solo a la Comisión de Mercado Financiero o al Servicio de Impuestos Internos. Sí, claro. Ahora, de todas maneras, María, esta investigación respecto al grupo empresarial que está siendo indagado, en particular al Factoring Factop y la corredora de bolsa SFP, de todas maneras han recibido sanciones, ¿no? O sea, la CMF ya se pronunció en agosto, multó, cerró de hecho el funcionamiento de ambas empresas, multa a Daniel Sauer, a su hermano, a Rodrigo Toppelberg, al gerente general Luis Flores, en fin. O sea, ha ido funcionando también la institucionalidad a la par, porque este audio pareciera que data de mediados de año, antes de que la CMF tomara estas acciones. Sí, pero
Pero también llama la atención que él también menciona un caso años antes donde él habría pagado 140 millones y habría en el fondo quedado libre de polvo y paja, por así decirlo, de otra situación. Cierto. Entonces, esas son las dudas que a uno le generan. Porque efectivamente, claro, o sea, todo esto parte porque hay acciones en contra de sus empresas y en contra de esta persona. Entonces, no podemos decir que aquí hay impunidad total. Y que ellos en el fondo estarían actuando para tratar de disminuir esto. Entonces, ahí uno dice, bueno, quizás efectivamente la institucionalidad dentro de está funcionando y ellos están tratando de intervenir para que deje de hacerlo. Yo creo que todo esto lo vamos a ir descubriendo con el tiempo, pero también yo señalaba ya en otra entrevista que efectivamente yo no me quedo con la imagen de que la Comisión de Mercado Financiero o el Servicio de Impuesto Interno estén corruptos absolutamente, que no hagan nada, porque hace poco también la Comisión multó al CEO de Cencosud, y ha tenido otros casos donde ha multado a distintas empresas de alto prestigio o alto poder o a distintas personas, y por lo tanto yo nunca he tenido esa impresión. Por eso yo creo que es importante esta investigación para ver si, primero, estos hechos son ciertos, porque puede que no lo sean, y segundo, hasta dónde llegaría esta posible corrupción dentro de estas instituciones. Y yo creo que ahí, junto con las sanciones, lo otro importante de hacer es ver cómo tenemos mejores protocolos para prevenir que esto ocurra o que se ocurra lo detectemos de una manera rápida. El Servicio de Impuesto Interno ha trabajado en eso a raíz de casos anteriores que ha tenido. Si volvió a tener un caso, bueno, entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Por eso yo creo que igual estos casos nos dan lecciones en ese sentido, de que muchas veces nosotros como que nos quedamos tranquilos cuando hacemos cambios, pero tenemos que entender que esto es algo dinámico y que las personas se van adaptando a esos cambios, las personas corruptas también se van adaptando a esos cambios. Entonces tenemos que ir nosotros también adaptándonos y adelantándonos para ir a la par, por así decirlo, de acuerdo. y que efectivamente podamos detectar estos casos con mayor rapidez. Claro, se va fortaleciendo la institucionalidad que responde ante estos casos, pero nos deja llamar la atención de todas maneras, María, que el Servicio de Impuestos Internos ya hubiera pasado por un caso más o menos similar, en el caso Penta, la investigación de financiamiento irregular de la política, había funcionarios involucrados también, fueron sancionados, algunos incluso terminan en la cárcel, pero se vuelve a repetir el problema, digamos, aparentemente a partir de este audio, algunos años después. Quizá hay un problema más profundo ahí. Lo que pasa es que, claro, son servicios muy apetecidos de corromper, por así decirlo, entre comillas. Y yo creo que tenemos que entender que, claro, ahora estamos escuchando unos audios de un abogado muy reputado, muy conocido, de empresa también, que con bastante poder, con bastantes vínculos. Sí. Pero estamos también al mismo tiempo muy preocupados de una crisis de seguridad pública, de el alza del posible crimen organizado, de bandas delictuales sofisticadas que vienen de otros países. Y efectivamente estos servicios también son apetecidos por ellas. Entonces, por eso yo creo que es la urgencia de entender que tenemos que blindarlos de una manera muy relevante, tenemos que tener los mejores y los más eficientes protocolos, pero también las mejores maneras de poder detectar pruebas para llevar a estas personas a juicio, porque otra complejidad de los delitos de corrupción es que el tema probatorio no es sencillo. Muchas veces esto, o sea, en los audios se dice, primero, esto era una conversación en persona que, bueno, alguien grabó. Siempre está ese riesgo, pero también se habla de que al parecer se habría entregado dinero previamente, se habrían pagado ya más previamente en dinero en efectivo. Yo me imagino que esas personas no lo depositan en su cuenta corriente, sino que deben hacer algo un poquito más sofisticado. Entonces, claro, el término probatorio, o sea, el tema probatorio es bastante complejo, se requiere una sofisticación también de las policías cuando ayudan en la investigación, y por lo tanto nosotros tenemos que estar como pensando en que hoy son personas con poder político y económico, pero el día de mañana puede ser el crimen organizado, y por eso estas instituciones siempre tienen que estar revisando sus procesos y teniendo medidas muy altas de seguridad, porque efectivamente son muy codiciadas, por así decirlo, para corromper. De acuerdo. María, ahora que en una mirada un poco más amplia, ¿qué impacto crees tú que tiene esto en la ciudadanía? Yo creo que tiene un alto impacto. O sea, nosotros ya estamos hace unos años en una crisis de confianza institucional. Con el estallido, por ejemplo, otra vez miraba un estudio que hace la SOFOSA sobre la confianza empresarial y cómo se desplomó muy fuerte esa confianza a partir del estallido y cómo se ha ido recuperando poco a poco, pero no ha logrado llegar a los mismos índices anteriores al estallido. Y lo mismo si nosotros vemos la SEP,
las instituciones políticas están muy, muy golpeadas. Entonces, yo creo que esto golpea nuevamente más a las instituciones, donde existe una percepción en la ciudadanía mucho más extendida de la corrupción de lo que nos dicen indicadores internacionales que habría en Chile. Y por lo tanto, la reacción tiene que ser rápida y tiene que ser contundente, porque es difícil volver a reconstruir esa confianza. Se puede hacer, pero es difícil y por lo tanto tiene que hacerse a través de hechos. Entonces yo creo que lamentablemente estos hechos no solo involucran a las partes del caso, ¿ya? Y no solo en el fondo afectan en lo que se dejó de recaudar de impuestos, por ejemplo, en el caso concreto, sino que tiene un efecto expansivo sobre las instituciones y sobre el sector privado en general, y sobre también cómo funciona nuestra democracia, muy potente. Entonces yo creo que por eso tenemos que hacernos cargo de manera rápida, porque, y también esto es importante recordar, en las encuestas que se hicieron, por ejemplo en la CEP, que se hicieron post-estallido, muchas de las causas que se mencionaban para las manifestaciones pacíficas eran las desigualdades de trato, por ejemplo, a personas con delitos económicos o de cuello y corbata, a la impunidad, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que tener eso muy presente, porque hace no mucho tiempo fue causa de un molestar bastante amplio. Entonces hay que hacerse cargo de eso también. De todas maneras. María, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Seba. Chao, buenos días.